Bienvenidos a una nueva emisión de Jóvenes y el Derecho. El día de hoy grabamos desde la Universidad Anáhuac Campus Norte y hablaremos de... El Plan B en la reforma electoral. Bienvenidos a una nueva emisión de Jóvenes y el Derecho. El día de hoy estamos grabando desde la Universidad Anáhuac Campus Norte, en la cual estamos muy agradecidos por el espacio que nos dieron sus directivos, principalmente el director de la facultad, Alfredo Dagdú, y sobre todo Andrea Rosales, que de verdad le insistiré en que sin su apoyo no se hubiera hecho esto. También estoy con dos tipazos que me quedan súper bien, Jime, Emiliano, ahorita vamos a presentarlos, sin antes también agradecer al presidente de la barra, Víctor Olea, que fue uno de sus principales objetivos, darle voz a ustedes, escucharlos, saber cuáles son sus inquietudes, qué es lo que piensan y darle esta frescura que tal vez necesitamos todos en el tema de nuestro ejercicio. Y al director de la barra, al director del canal de la barra, a Luis Perea, que también nos ha ayudado mucho con estos espacios. Sin más, muchas gracias por estar aquí. Me gustaría que se presentaran cada uno de ustedes a la cámara, que digan quiénes son, qué hacen, a qué se dedican. Vas, Jimé, claro. Adelante. Pues antes que nada, muchísimas gracias por invitarnos. La verdad es un honor estar aquí. Yo soy Jimena Cerdio, estudio el 9º semestre de la carrera de Derecho en la Anáhuac Norte. Yo actualmente estoy trabajando en un despacho de Derecho al Entretenimiento. Llevo casi 2 años ya en el área. La verdad es que es un área pues novedosa e increíble. Entonces, pues sí, eso es lo que me dedico. Wow, qué cool, qué buena onda. Emiliano. Hola, yo soy Emiliano Rojas. Primero, pues, un fuerte abrazo a toda tu audiencia que me está escuchando aquí el día de hoy. Agradezco a una persona que admiro y respeto mucho, a la doctora Andrea Rosales. Y bueno, yo soy Emiliano Rojas, estudio Derecho en el 6º semestre aquí en la Universidad de Anáhuac Norte y trabajo en el Senado de la República como asesor parlamentario. Buenísimo. Bueno, pues yo creo que va a estar bueno escuchar el punto de vista de Jimena principalmente con relación a este tema. A ver, vamos a hablar sobre el Plan B y todo lo que hay detrás y sobre todo qué es lo que se viene o qué es lo que ustedes opinan con relación a cómo está nuestra situación general en México con relación a todo este tema. Entonces, para empezar y darle contexto, voy a empezar contigo, Emiliano, para que me digas ¿de dónde surge este tema del Plan B? ¿Por qué surge? ¿Por qué siempre escuchamos Plan B, Plan B, Plan B? Y no es el grupo de reggaetón, sino es un tema de... a ver, ¿qué está pasando? O sea, ¿qué está sucediendo? Yo creo que todo esto viene derivado, si me lo permites, de una figura que es el presidente de la República, que me parece que está gobernando un poco desde el pasado, ¿no? Hay que recordar que él pierde las elecciones tanto en el 2006 como en el 2012 y gran parte de su fraude electoral o su presidencia legítima, como él mencionaba en ese entonces, pues lo lleva a tener estas ideas de decir que el INE era corrupto y no funcionaba. Hay que recordar que el INE venimos de tener unas elecciones pues bastante difíciles en este país. Muchos recordarán incluso lo que pasó una tarde de 1988, cuando el famoso se cayó el sistema. Entonces, pero bueno, de ahí creo que va evolucionando la democracia en México, ¿no? Empezamos con la Comisión Federal Electoral, que todavía era controlada por el Estado, y ya llegamos a lo que entonces era el Instituto Federal Electoral y ahora es el Instituto Nacional Electoral. Cuando llega Andrés Manuel a la presidencia, se había propuesto como iniciativa, pero nunca llegó. Hay que recordar que el presidente tiene una iniciativa preferente en los 2 periodos de sesiones. Nunca llegó porque él creía que su mayoría calificada, tanto en la Cámara de Diputados, se iba a mantener. Cuando pasa el 2021 y pierde la mayoría, pues presenta esa iniciativa, ¿no? Primero para reformar la Constitución en el llamado Plan A, que era hacer el INE, o sea, quitarlo como organismo constitucional autónomo y pasarlo a que vuelva a ser controlado en este caso por el organismo ejecutivo, en este caso el presidente de la República y el secretario de Gobernación,
que ya está en funciones Adán Augusto López. De ahí, pues no obtiene la mayoría calificada. Como recordaremos, la mayoría calificada significa que debe haber un voto de las 3/4 partes. En este caso, tanto de la Cámara de Diputados como del Senado de la República. En este caso no pasa, y entonces el presidente se ve, en cierta parte, pues denegado a poder reformar la Constitución y quitarle esta autonomía al INE. Yo creo que fue pues un golpe político más que nada, ¿no? Porque se da cuenta que a lo mejor esta mayoría que tenía él en el 2018 ya no era tan avasalladora como se decía. Y empieza el plan B, que era reformar ciertas diferentes leyes, un compendio de leyes electorales, sin supuestamente tocar los preceptos constitucionales que se establecen del Instituto Nacional Electoral para poder hacer ciertos cambios, incluyendo cambios como es el voto electrónico o como es incluso el voto de personas en discapacidad o el voto en las embajadas, ¿no? Que era un tema polémico, pero también le quitaba facultades al INE y su pleito cantado con Lorenzo Córdoba, ¿no? Es un poco. Sí, no, pues ya, o sea, nos acaba de dar, me acabas de explicar todo lo que se ha venido desarrollando, yo creo, en bastante tiempo. Y a ver, o sea, nos acabas de explicar, resumir todas las noticias que vemos diario, en qué estamos. Jime, ¿cómo lo ves? O sea, ¿qué opinas con esto que nos acaba de decir Emiliano? Pues la verdad es que, digo, lo explicó bastante bien. Yo creo que en palabras como que muy claras y muy concretas, porque justo han habido muchísimas noticias y muchísimos comentarios respecto a lo que ha estado pasando. Y yo creo que mucho pasa y que no estamos completamente enterados al 100 de lo que está pasando, y más personas que, en lo particular como a mí, no somos tan apegados a la política, ¿no? Yo creo que sí es un problema actual, y yo también creo que me voy más por, o sea, temas políticos que cualquier otra cosa, porque sí está haciendo, pues está queriéndole quitar una autonomía al INE y pues a todo el proceso electoral, que no debería de ser. O sea, yo me voy a las bases del derecho o sea, el Estado de Derecho, ¿no? Que se basa tal cual en esta división de poderes, en autonomías y en órganos autónomos. Y pues si se empiezan con estas reformas o con estas nuevas leyes que se quieren modificar y quitar un poco, nos estamos yendo al pasado, como mencionaba Emiliano, ¿no? Que se está tomando estas decisiones en una postura pues anticuada, ¿no? Diría. Ok. Retomando aquí este tema, ¿qué pasa, o tú cómo lo ves con este riesgo de, primero mandan una propuesta, la cual no pasa, evidentemente, y luego viene la segunda que muchos hablan sobre que madrugaron a las personas para decir, pues aquí está la última, como el que llegó al final y puso su papel en la mesa y dijo, pudimos pasar? Este tema del plan B, ¿tú cómo lo ves con relación al Estado de Derecho que dice Jimena? O sea, ¿peligroso, no peligroso? ¿O qué? Porque hay muchos personajes, inclusive del legislativo, que evidentemente protegen e incluso alientan que este plan B es bueno. ¿Es bueno, malo? ¿Tú cómo lo ves? Yo creo que no es una mentira y creo que podemos coincidir en eso, que el país está más polarizado que nunca. Entonces también los medios de comunicación han distorsionado mucho las noticias. Realmente el plan B, el proceso legislativo y la técnica legislativa que se usa sí fue correcto. ¿Por qué? Porque se presenta la iniciativa, pasa a comisiones, en este caso a la Comisión Electoral, y baja ya al Pleno, tanto en la Cámara de Diputados como la de la Cámara de Senadores, y se discute. Al no ser constitucional, no tiene que discutirse en congresos locales, pero la oposición estuvo totalmente negada, en ciertos casos, a discutir algún punto, que yo creo que está mal, ¿no? Porque, a ver, estoy a favor que sí, el INE no debe regresar, no debe tomar esta regresión, pero había puntos que sí permiten que el INE pueda progresar, ¿no? Como es el voto en las embajadas. Actualmente en México contamos con 20 millones de mexicanos que viven en Estados Unidos, y muchos de estos mexicanos no cuentan ni siquiera con una documentación, con una INE, como la llamamos aquí normalmente en México, y no pueden votar. Entonces, este tipo de herramientas creo que eran fructíferas para nuestra democracia, pero también había algunas que no. Para mí, mi crítica es que no sea un proceso de negociación política, porque nosotros estamos en un sistema de representación, nuestros legisladores deberían de hacer eso, ¿no? Haber una pluralidad de opiniones y que se pueda hacer un acuerdo político. Y no, aquí fue totalmente un no por parte de los otros partidos políticos como es PRI, PAN, PRD, Movimiento Ciudadano,
y no llegar a una convergencia por estar totalmente en contra, ¿no? Entonces yo creo que aquí hubo un mal proceso, tanto por parte de Morena, Partido del Trabajo y Partido Encuentro Social y Partido Verde, como los otros partidos antes mencionados, porque no permitieron ni siquiera que se discutiera, y también Morena y sus aliados usaron su mayoría simple en este caso para pasar la fast track, como se dice, pero sí fue de acuerdo al reglamento tanto de las dos cámaras legislativas. Sí, porque digo, como bien lo señalas en medios de comunicación, dicen, a ver, es que se hizo todo casi al oscurito y a la antigua, pero justo hay un tema ahí que al rato lo tocaremos con relación a esta impugnación que se da ya en la Suprema Corte de Justicia, pero ¿qué piensas tú, Jiménez, si estás viendo que tal vez en algún punto lo que más se marca en los medios de comunicación es, a ver, le están quitando autonomía al INE, le están quitando la posibilidad económica, le están quitando facultades y todo esto, el famoso speech que utilizan es cómo alguien que gracias al INE llegó a ser presidente está quitando este tema para evitar, que es lo que se maneja en medios de comunicación, para evitar tal vez algún tema de un cambio de gobierno. ¿Tú cómo lo ves, Jimmy? A ver, pues es un tema yo creo que bastante delicado. Yo creo que pues mucho nuestro presidente ha utilizado eso, ¿no? De que pues el INE que ha apoyado porque nosotros quisiéramos cambiar lo que el INE ha hecho, ¿no? Y yo creo que se quiere esconder un poco pues la realidad, o sea que sí se está, pues a mi parecer sí se está yendo mucho para el pasado, ¿no? A ver, yo creo que evidentemente como va avanzando la sociedad tienen que avanzar los organismos, tiene que avanzar la ley, tiene que avanzar todo este proceso legislativo, evidentemente sí, pero y en algunas cosas como mencionaba Emiliano, pues sí es bueno este plan B en ciertas, pero yo creo, o a mi parecer es mayor lo negativo que lo positivo, ¿no? A ver, es evidentemente que los medios de comunicación siempre no dan al 100% la información, ¿no? O sea, saben cómo atacar un cierto público, o sea, se saben manejar la información, ¿no? Entonces yo creo que pues mucho va también de nuestra parte como ciudadanos, es no dejarte guiar solamente como por un simple comentario o solo un periódico o solo algún periodista o algo, sino estar como que más, pues investigar bien a profundidad lo que es, ¿no? Pero pues sí, a mi parecer, yo creo que sí se está yendo en retroceso el proceso legislativo y electoral más que nada. Ok. Con base en esto, Emiliano, ¿cómo ves el hecho? ¿Qué pasaría o cuál sería la realidad mexicana si el plan B quedara firme y vámonos todos para adelante? ¿Cómo lo verías tú de que, bueno, pues puede pasar esto, puede pasar aquello? ¿Por qué lo digo? Porque evidentemente estamos en un tema de la Suprema Corte, donde ya dijo, a ver, espérate, que ahorita justo lo quiero platicar con ustedes, a ver qué opinan referente a la propuesta que hace el ministro. Pero, ¿qué pasaría si en caso de que se aprobara, bueno, en caso de que quedara firme, que ya surtiera efectos jurídicos? Yo creo que técnicamente el plan B pues sí respeta los procesos que marca nuestra propia Constitución para reformar una ley, pero pues obviamente infringe algunos puntos constitucionales. Yo creo que es muy importante que el órgano supremo, por incluso los poderes, debe ser la Constitución. Entonces yo creo que sí primero está correcto, en este caso la intervención pues hay que recordar que la Suprema Corte, a pesar de ser poder judicial, sí realmente es un titular que revisa la Constitución. En este caso, el que tú planteas, si pasa el plan B, pues pasarían estas reformas a diferentes leyes, ¿no? Y tanto como menciona Jimena, cosas buenas pasarían, también como algunos retrocesos que se darían, ¿no? Como es, por ejemplo, el caso de los despidos laborales. Hay que recordar que el INE funciona en juntas distritales, ¿no? De acuerdo a los municipios y de acuerdo a la población. Entonces, lo que se planteó en este caso por el presidente es que muchas de estas se quitaran. ¿Por qué? Porque sí era cierto que en algunos municipios o alcaldías de la Ciudad de México, como por ejemplo pasa aquí en Tláhuac, pues hay 5 juntas distritales del INE, cuando debería de haber realmente 3 de acuerdo a su población, y las otras 5 pues se menciona, no nos consta porque nosotros no estamos ahí, que son de aviadores, ¿no? De gente que cobra o que... Sí, que abusa. Pues así pasa, aquí como se dice en México, los aviadores. Yo creo que eso estaría bien por cierta parte, ¿no? Pero
el tema de despedir a tanta gente, creo que es, o sea, incluso vendría, y me lo podría decir perfectamente Jimena, una demanda en derecho laboral, ¿no? Por un despido, aunque la ley se los prohíbe, pues no estaría totalmente en contra, porque ellos entraron con una ley pasada, ¿no? Se le estaría aplicando una nueva ley a su contrato laboral, no sé. O sea, ahí entraría ¿qué? El despido, como decía Emiliano, masivo por este tema y... Pues digo, sí, o sea, sí es un problema, justo por lo que dice Emiliano, o sea, es muchísima gente que perdería el trabajo, ¿no? Y a ver, si hay estas reformas en las leyes y en la Constitución, pues digo, o sea, hay el sustento, ¿no? Para decir, pues, adiós. Pero gracias como decían, por participar, pero ya no los queremos, ¿no? Y como decía Emiliano, ellos fueron contratados, ellos empezaron a trabajar con una ley previa. Entonces, pues está el tema de la retroactividad de la ley, ¿no? Que no se puede aplicar en perjuicio de una persona. Entonces, pues ahí, a mi parecer y a mis conocimientos, sí aplicaría, pues también ellos, los trabajadores que serían despedidos en su momento, si es que llega a pasar, pues sí deben de tener medios también para defenderse, ¿no? Porque igual sería, pues, bye, ni modo de que se queden unos... Sí, claro. Me dicen y me voy. O sea, uno de los problemas, entiendo, uno de tantos, sería este tema donde tal vez mucha gente quedaría sin trabajo por una ley. O sea, ni siquiera porque, digo, tal vez de 100, 50 son aviadores y 50 no, ¿no? O tal vez los 100 son buenos trabajadores o como dices, la ley no distingue y no dice, a ver, pues para aquellos que no se presentan y tienen esta situación, ¿no? Yo creo que hubo un tema y no se hizo un estudio a fondo para ver realmente qué está pasando, ¿no? Sí se tiene algunas estadísticas y se hicieron algunos trabajos de campo, pero no hay realmente un estudio a fondo y no se tuvo el tiempo suficiente para discutirlo, ¿no? Y también, o sea, el tema electoral sería un tema, o el tema de las embajadas, ¿no? De las personas que ya podrían votar allá sin una INE. Pero luego también se podrían dar otros temas, ¿no? Porque si hay mucha gente que vota sin un INE, pues ¿cuántos te dirían que no hay fraude, no? O sea, recordemos que aquí en México, pues vota el muerto, vota el ratón loco, que vota en muchas casillas, y luego hasta la famosa urna embarazada, ¿no? Que le metían los votos. Entonces, este tipo de temas, que creo que es un buen candado al mismo tiempo, también es un riesgo. Entonces, yo creo que eso sí nos podría afectar a un futuro electoral. Y más, creo que no era el tiempo electoral correcto para reformar. Hay que recordar que esta reforma no iba a entrar en Coahuila ni en el Estado de México porque cuando cambia una reforma electoral se exigen mínimo 6 meses antes de una elección. Pero sí entraría, en dado caso, como tú lo mencionas, en el 2024. Claro. Que en algunas gobernaturas como la Jefatura de la Ciudad de México o la Gobernatura de Puebla y, muy importante, pues la Presidencia de la República y los congresos federales y algunos congresos locales. Aquí tú, ¿cómo ves eso, Jiménez? Yo justo le decía a Emiliano antes de empezar a grabar, le dije, a ver, creo que la mayor problemática de esta reforma, independientemente, al final terminas hablando de política, claro, pero independientemente de eso, yo creo que está justo complicado en el tiempo electoral donde se da para ver qué va a pasar. O sea, ¿tú cómo lo ves? ¿Cómo, a ver, como estudiante, como ciudadana y como lo que quieras ver? Claro, a ver, yo creo que es muy sospechoso, por así decirlo, por no decir otras cosas, pues el tiempo en el que se hace, ¿no? O sea, a ver, esto es pues una reforma que si se quería hacer y no, o sea, vino mucho tiempo y diferentes periodos en los que se puede hacer, ¿no? Entonces, pues el tiempo en el que se está presentando y se quiere hacer las reformas y todo, pues va a haber muchísima afectación, temas políticos y así, ¿no? Entonces muchísima que le puede privilegiar a ciertos partidos y a otros no, ¿no? Entonces, a mi parecer y los conocimientos y todo que hay, el tiempo no es el indicado ni es el idóneo. O sea, hay muchos otros tiempos y muchas otras formas de hacerlo que en este periodo que puede llegar a afectar más. O sea, se suspendió en 2, ¿no? Pero hay muchísimas otras, como mencionó Emiliano, que pues ahí sí va a llegar a afectar, ¿no? Y ahí sí va a haber un cambio que pues que se puede hacer, ¿no? O sea, perjudica o beneficia depende de quién lo le vea. perjudique, Depende de qué o sea, partido, ¿no? depende de qué partido lo vea. Mira, Sí. ahí te doy un dato. En el 2006, cuando Andrés Manuel pierde, no me va a meter si fue fraude o no, porque podemos tener un programa de eso. Hay un dato que dice que si hubieran cambiado un voto en cada casilla de las que se votaron en todo nivel federal, Andrés Manuel hubiera ganado en este caso. Entonces, estos votos
por ejemplo, como en el extranjero, que son 20 millones, pues sí pueden definir totalmente una La elección elección, federal. ujú. Andrés Manuel gana con 30 millones. ¿Qué hubiera pasado si esos 20 millones se los hubieran dado a Ricardo Anaya, ¿no? O hubieran votado por Ricardo Anaya. Entonces sí, y sin incluir, eso nada más Estados Unidos, sin incluir todos los mexicanos demás. que están en diferentes lugares. Entonces sí puede afectar drásticamente una elección federal totalmente. No, y yo creo que, a ver, aquí estamos hablando de que cuando se dio se cayó el sistema, los avances tecnológicos no son como los de hoy en día, que hoy en día te enteras de cualquier cosa por Twitter, te metes, ya es que ya están haciendo fraude en tal. Creo que es una evolución titánica en el sentido de darle posibilidad a todos los que están fuera del país a votar, pero no sé cómo lo veas tú, Jimé. A ver, yo creo que ese es un punto bueno y que sí o sea, dentro de lo malo, pues también hay cosas buenas, ¿no? Por ejemplo, en las elecciones pasadas presidenciales, por ejemplo, yo estaba fuera del país, estaba en el extranjero y yo no pude votar, ¿no? Digo, no es como que mi voto hubiera dicho, No, pero es ejercicio de tu derecho. Es sí. mi derecho y puede llegar a afectar, ¿no? Entonces, pues, yo creo que esa parte, pues sí, hay que darle su reconocimiento, que el que le den oportunidad a más personas en el extranjero o todo lo que comentaba Emiliano, pues eso sí es algo bueno, que sí hay que darle pues ese punto, ¿no? Y que sí puede llegar a afectar justo, pero pues yo sigo en la postura de que el tiempo no es el no indicado, es el no era el indicado bueno. para hacerlo. Sí, a ver, tú eras una de las personas, pero Ya, imagínate cuántos. muchísimas que no pudieron entonces hacerlo, ya claro. hay 50, como dices tú, son 20 millones aproximadamente, Sí. Ya. que sí lo veo complejo. Ahora, con este tema de cómo es que se da este plan B, se manda a la Suprema Corte, y en la Suprema Corte ayer, antier, no recuerdo bien el día, sale este proyecto del ministro donde busca, pues obviamente darle una respuesta a esta impugnación. ¿Tú cómo la ves? O sea, ¿qué opinas acerca de esto? ¿Nos va a retrasar un poco más? Tal vez es bueno para los tiempos y tal vez en algún futuro se va a dar, pero ya posterior a un tiempo electoral, pues ya no tan complicado. Pues hay que recordar que todo esto no fue a propuesta de los ministros, fue a propuesta de acciones de inconstitucionalidad de muchos partidos, bueno, en este caso lo que ellos llaman la coalición, y presentaron estas acciones, y eso hizo que se suspendiera temporalmente el plan B, porque sí hubo un tiempo que estuvo vigente, tan es así que se dio el despido de Jacobo, y luego ya regresó. Y luego regresó, sí. Lo despidieron y regresó. Sí. Ahorita está suspendido temporalmente, y yo creo que en este caso la sala que le toca a los ministros sí debe, darle un riguroso chequeo completamente. Y yo creo que sí deberían suspender algunas partes, ¿no? Que es lo que va en contra de la Constitución, pero no suspender completamente, porque sí hay partes buenas. Por ejemplo, algo que a mí sí me gusta bastante es muchas de las gentes que se encuentran imposibilitadas de votar. ¿Por qué? Porque se encuentran encamilladas, que no cuentan con silla de ruedas, y esta gente es muy difícil acceder a una casilla. Entonces, que se pueda permitir que un funcionario de casilla vaya y pueda contar su voto, porque al final todos los mexicanos representamos lo mismo, y no porque contemos con condiciones físicas diferentes, no es que nuestro voto va a permitir. Entonces, este tipo de cosas creo que deberían de pasar. Creo que aquí les invito a los ministros, los 5 ministros que están, y específicamente al que lleva el proyecto, el ministro Pérez de Ayán, que se pueda votar en el pleno de la Suprema Corte, y que la presidenta Norma Lucía Piña haga una facultad de atracción para que en este caso, por una votación, en este caso mayoritaria, los ministros de la Corte puedan decidir qué partes del plan B pasar y qué partes no, pero creo que no se debe suspender totalmente. Ok, buenísimo. Bien, pues con base en esto, conclusiones, Jimé, ¿qué opinas? A ver, yo sé que de Emiliano va a seguir y seguir. Que siga, por favor. Pero a ver, o sea, ¿tú cómo lo ves? ¿Cuáles crees tú como me decías hace rato? A ver, tal vez yo desde un punto de vista un poco más de lo que veo y me entero y sé, como ciudadana, como alumna, ¿qué opinas acerca de esto? ¿Es bueno o malo? ¿Es bueno que se hable de esto? Yo qué sé. Claro, a ver, totalmente es bueno hablar de esto, porque pues si uno no habla, pues no hay diferentes puntos de vista y se quedan las cosas como están. O sea, yo siempre creo que es bueno hablarlo, respetando evidentemente cada punto y opiniones de todas las personas. Y yo creo que lo que nos toca ahorita y lo que invito a toda la gente es que pues se informen, ¿no? O sea, que no dejen, bueno, lo que pase y pues ya vemos después qué pasa, o
pues seguir protestando, ¿no? A ver, que son buenas, pero con fundamentos, o sea, con información, ¿no? Es pues, a lo que yo invito y creo que es lo que nos toca ahora, ¿no? Es algo que sí va a cambiar nuestro sistema electoral, nuestro proceso, y sí hay que estar pues muy atentos a lo que vaya a pasar porque nos va a afectar tanto a los estudiantes en Derecho como a la población mexicana en general, ¿no? Yo creo que pues eso concluiría. Ok, buenísimo, Jimena. Emiliano, terminamos contigo y creo que es estupenda la forma en la que jóvenes como ustedes, a ver, tú estás más involucrado, evidentemente, pero que justo tengan una visión de, a ver, creo que eso está bien, eso está mal, porque te van a generar un criterio que ustedes en un futuro son los que van a estar ahí, ¿no? Entonces, conclusiones. Mira, si me lo permites, yo creo que los jóvenes no somos el futuro, ya somos el presente de este país. Y ahí les va un dato, en el 2018, cuando Andrés Manuel gana, la votación mayoritaria fue por los jóvenes. Nosotros los jóvenes votamos con el 66%. Nosotros los jóvenes, nosotros tres que todavía somos jóvenes. Sí, ya me dijiste que soy joven todavía, entonces me siento bien. Representamos el 66%, 2/3 partes de la votación. Entonces los invito a todos los jóvenes, porque a contradicción aquí en este caso de nuestro locutor, yo no creo que somos el futuro, nosotros somos el presente de este país y estamos capacitados para poder ejercer ese voto y no simplemente votar, también ejercer cargos públicos. Porque ahora los jóvenes tenemos la capacidad y representamos el presente de este país y vamos para adelante. Ok, buenísimo. Pues ya aquí. Buenísimo. No, pues muchísimas gracias de verdad por sintonizarnos, por ver nuestros programas. Síganos en nuestras redes sociales de La Barra TV, en YouTube, Facebook, Instagram. Y síganos para las próximas emisiones y nos vemos en un episodio siguiente. Muchas gracias. Gracias.